Tenemos, por ejemplo, los sensores de oxígeno. Digamos, este es un sensor común y silvestre que varía de 0 a 1 voltio, te da una mezcla rico o pobre. Aquí la computadora solamente comprende dos estados: o la mezcla está rica porque llega a un nivel de voltaje el sensor, o la mezcla está pobre porque llega a otro nivel de voltaje, nada más. ¿Okay? Aquí no hay estados intermedios, como los sensores de banda ancha, los sensores de wideband, que ya con un sensor de wideband la computadora te calcula específicamente la cantidad específica de entrega de combustible, te calcula específicamente la cantidad de el comportamiento de la mezcla específica, o sea, te da las relaciones estequiométricas de combustible que la unidad tiene. Te dice si la unidad está a 13 a 1, o si está a 14 a 1, si está a 14.5 a 1, o si la mezcla está demasiado rica, si está a 10%, 10 a 1, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de sensores sí generan compensaciones muy altas. Y un sistema con un sensor de esos dañados te puede afectar bastante porque la compensación que hace la computadora es muy alta. ¿Okay? Ahora hay muchos vehículos que vienen con estos sensores, entonces hay que saber diagnosticarlos porque sí afecta mucho la combustión. ¿Okay? La computadora básicamente lo que hace es que el sensor, veamos lo que tiene, una resistencia interna que varía con respecto a la cantidad de oxígeno que pasa por el escape. ¿Okay? La computadora el sistema tiene una cantidad de corriente ya que tiene que compensar, ¿ok? Y la computadora lo que hace es que cada vez que varía el oxígeno envía una corriente al sensor de oxígeno, ¿ok? Para compensar un voltaje que tiene que haber fijo, normalmente es 2.5 voltios, ¿ok? Ustedes ese tipo de sensores es muy difícil diagnosticarlos, pero ustedes lo pueden ver así, ¿ok? La computadora lo que está haciendo es mandando una corriente de corrección al sensor de oxígeno. ¿Okay? Y en base a esa corriente de corrección que envía la computadora define si la cantidad de corriente de corrección que yo estoy dando es para una relación estequiométrica de 10 a 1 o de 14 a 1 o de 13 a 1. ¿Okay? Así es como lo hace el sistema. ¿Okay? ¿Okay? Igualmente lo hace por un convertidor analógico digital que está sensando un voltaje de comparación con respecto al cambio de corriente que estamos entregándole al sensor. Si ustedes miden el voltaje, si ustedes miden el sensor, no se ve como el otro, que se mide ahí un voltaje y que ustedes lo pueden ver, sino que el sensor es un poco más complejo. Ahí lo recomiendo es hacerlo con un escáner, ¿ok? Y normalmente en esos sensores, cuando hay un código de falla, es el sensor. Aquí tenemos las etapas de control, ¿verdad? De un sistema de estos. El microprocesador se encarga de controlar, recibe todas las salidas on-off de switches, ¿verdad? Del sistema, posición de ralentí, posición de mínimo, el switch de diagnóstico, toda esa información la recibe la computadora, ¿ok? Además de eso recibe muchísima información, digamos, que nos permite controlar los elementos de potencia, para controlar los drivers de encendido que controlan las bobinas, para controlar los relés que van a controlar la bomba de combustible, para controlar un main relay, ¿ok? Esa información que recibe el sistema controla, por ejemplo, también la entrega de combustible y los inyectores, ¿verdad? Controla los inyectores y controla todo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema para que el motor funcione adecuadamente. Sí. Siempre que falla un sensor, siempre que falla la luz de check se enciende, como hay sistemas de que se hacen mal. Ok, bueno, por ejemplo, normalmente una Corolla 96 está dando una falla que la falla cuando llegó, usted sabe que el cliente siempre opina primero, está diciéndome que le cambiaron la bomba de gasolina. La falla era que él no aceleraba, seguramente como cuando la bomba de ese año le baja la presión. Después de tanto probar y todo, lo escaneé y no tenía nada, pero mi mano era el sensor de coolant. Ok, cosas importantes, digamos, la luz de check engine, ¿cuándo se prende la luz de check engine en un vehículo? Cuando algún sensor se sale de rango, exactamente. Pero puede ser de que el sensor esté malo, te está dando una mala lectura, pero que no se esté saliendo del rango normal de funcionamiento. Solamente que la condición de lectura o la condición de la señal que está dando no es
no es la correcta para el funcionamiento que tiene ese motor en ese momento. Por ejemplo, que el motor esté caliente y te esté indicando que está frío. La computadora no te va a dar un código de falla ahí, dependiendo, ¿me comprende? Hay sistemas que tienen otros sensores que pueden darse cuenta, digamos, que ese sensor está dando una lectura inadecuada, pero hay sistemas que no. ¿Okay? Entonces ahí el sistema no te va a dar una lectura inadecuada. ¿Okay? Entonces el sistema, al no ver que el sensor se sale del rango, no te prende la luz de diagnóstico, pero ya depende del diagnóstico que se haga, ¿verdad? De la capacidad que tenga cada uno de ustedes para poder llegar a la falla. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber interpretar los datos del escáner. O sea, el escáner no te va a decir, esta es la falla. El escáner lo que te va a decir, el sistema está funcionando dentro del rango normal de funcionamiento o no. ¿Ok? Y si está funcionando dentro del rango normal de funcionamiento, ¿qué otras posibles fallas pueden haber? Bueno, ya eso depende, dependiendo del tipo de problema que ustedes tengan. ¿Me comprenden? Entonces, siempre que prende la luz, se prende una luz de chequeña es porque uno de los sensores se salió del rango. El sensor que te está dando es porque ese sensor está dando una lectura fuera del rango normal de funcionamiento del mismo sensor. Sea un sensor de oxígeno, sea un sensor de temperatura, un sensor de presión, todos los sistemas funcionan igual. Las salidas que salen directamente del microprocesador son unos y ceros, son salidas digitales. ¿Okay? Esas salidas van directamente hasta las etapas de potencia que están en la tarjeta principal de la computadora. ¿Okay? Y con esas salidas del microprocesador llega la salida directamente a un transistor de potencia que va a controlar los inyectores. ¿Okay? O llega la salida del microprocesador hasta un transistor de potencia que va a controlar el encendido, la bobina de encendido. O llega la salida hasta un transistor que es el elemento de potencia que está dentro de la computadora, que va a controlar que entre un relé. ¿Okay? Eso es básicamente. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, señales de ciclo útil de trabajo, ¿okay? Que la computadora controla. ¿Okay? Este control de ciclo útil de trabajo, la computadora está variando la frecuencia de la señal, varía también la amplitud en algunos casos, dependiendo del tipo de señal. ¿Okay? ¿Y para qué nosotros controlamos la frecuencia? ¿Okay? O el ciclo útil de trabajo, para regular la corriente de la señal o para regular el voltaje de la señal. ¿Ok? Entonces, yo tengo etapas de potencia, por ejemplo, para motores, los stepper motors que ustedes han visto. ¿Ok? Que me controlan los stepper motors, digamos, los motores de control de mínimo. Entonces se usa un control de ciclo útil de trabajo para regular la posición del motor. ¿Ok? Tengo electroválvulas que trabajan por ciclo útil de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el sistema? Con el ciclo útil de trabajo la computadora puede posicionar una válvula o puede posicionar un motor en una posición de 0 hasta el 100% de desplazamiento o el 100% de apertura, dependiendo de lo que uno quiera. Para eso es que se controla eso. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Variando el ciclo útil de trabajo, varío la corriente de excitación de la bobina que está en el motor y con eso puedo ir variando porcentualmente el motor o la válvula. Sistemas como, bueno, las ISC, ¿verdad? Los calentadores de sensor de oxígeno, hay algunos que son por ciclo útil de trabajo, que requiero controlar tanta cantidad de corriente para tal estado de funcionamiento del vehículo y tanta otra cantidad de corriente para otro estado. Eso normalmente lo hacen los sistemas, ¿verdad? Las válvulas DGR, ¿ok? Las mariposas de aceleración electrónica también se controlan por ciclo útil de trabajo, ¿ok? Y los solenoides de ABS. Esta señal sale directamente desde el microprocesador, una señal digital, va hasta las etapas de potencia que están en la computadora, que son unos drivers de potencia, y estos drivers controlan esos elementos. ¿Ok? Posibles fallas, bueno, posibles fallas hay bastantes. Ahí lo más importante siempre es verificar que la señal, esta señal que da la computadora, ¿ok? Siempre le esté dando adecuadamente. Ustedes lo pueden verificar con un osciloscopio, y que cuando se genere un cambio de carga del motor o una condición de funcionamiento de una de las válvulas, esté la señal, ¿ok? Que las señales no estén tiradas a tierra, que no estén ligadas con ningún cable, que las válvulas que están controlando las etapas de potencia estén bien, ¿verdad? Que no estén en corto, que no estén fuera del rango normal de funcionamiento y que puedan dañar la computadora. La computadora también controla por medio de unos drivers de potencia los inyectores, ¿ok? Y lo que hace el sistema básicamente es que lleva el inyector a un estado de saturación,
Tenemos diferentes tipos de inyectores, ¿ok? Tenemos unos inyectores también que trabajan con alto voltaje, otros que trabajan a 12 voltios, por ejemplo. Hay inyectores, bueno, en los sistemas diésel que tenemos controles hasta de 110 voltios, 120 voltios, ¿ok? En el control positivo de la señal, ¿ok? En los gasolina, ¿verdad? También tenemos inyectores que tienen, por ejemplo, el común, que es positivo, y otros que el común es tierra, ¿ok? Por ejemplo, en Jeep Cherokee, creo que el Jeep Cherokee 95 4.0, la señal de referencia principal es una tierra, la computadora da un positivo. Estuvo anterior dando una charla de ahí hablando de los solenoides del bien común. Él decía que no pasaban de 80 voltios, pero usted dice que son 120. Ajá. Sí, es que digamos, por ejemplo, usted tiene sistemas, digamos, por ejemplo, le voy a decir un vehículo. Ajá. No, eso depende mucho del inyector específicamente, pero hay sistemas, por ejemplo, que lo vemos en Ford, ¿ok? El motor de Ford que viene con una computadora IDM y viene con una computadora de control, ¿ok? Es un motor, el inyector es un inyector hidráulico, ¿ok? Tiene una bomba de alta presión hidráulica, ¿ok? La computadora controla la presión hidráulica que tienen que ver los inyectores, ¿ok? Y con eso regula el avance de inyección, controlando la presión que usted tiene en los inyectores, y usted tiene un voltaje ahí de 120 voltios en la bobina de los inyectores, ¿ok? Y tenés un riel común de combustible, pero con una presión baja. No tenés una bomba de alta presión como un sistema de inyección como riel, ¿ok? Normalmente los sistemas de inyección como riel, Bosch, Denso, tenemos voltajes entre 80 y 90 voltios. ¿Ok? Usted los puede ver ahí. Pero eso depende también mucho del sistema. Digamos, tenemos, por ejemplo, hay sistemas que tienen voltajes mayores, ¿ok? Hasta los 120 voltios, pero en inyectores más grandes, llamémoslo así, que son inyectores, digamos, inyectores bomba, que se usan, por ejemplo, en camiones, ¿ok? Entonces son diferentes. Pero sí hay sistemas en vehículos, señor. Ah, bueno. El Touareg trae un inyector bomba. Sí, sí. Y un inyector de esos llega hasta los 110, 120 voltios. ¿Ok? Eso sí se lo puedo garantizar. No más, el Audi también, el motor de 5 cilindros de Audi, ese mismo sistema de inyector bomba y viene así. O sea, entonces, lo único es que no es un sistema de inyección common rail, digamos, ¿verdad? Es totalmente diferente. Ellos nada más tienen una línea de caudal de combustible y el inyector tiene una precámara interna que es la que eleva la presión de combustible. ¿Okay? Esa presión internamente en la precámara llega hasta las 30.000 libras de presión de combustible. ¿Okay? Es bastante alta. Pero sí, digamos, hay sistemas que te dan alto voltaje. No más las computadoras. Los primeros sistemas que salieron de esos venía una computadora, venía el módulo de potencia y el módulo de control aparte. Por ejemplo, en Ford usa una computadora de control. Ustedes la ven, las computadoras de Ford normales, las de Ford Explorer, ¿ok? Tiene una computadora de esas y tiene un módulo de potencia, un control de IDM solamente para controlar los inyectores de alto voltaje. ¿Sí? O sea, y ese mismo sistema es el que usa, por ejemplo, Ford, ese mismo sistema lo usa Navistar en los motores International con la misma computadora y el mismo sistema. Y los inyectores son muy similares. ¿Ya? Menos voltaje, no se daña. Ese sistema trabaja con 80, 70 y algo 80. Entonces, si ahora usted, lógicamente, de uno no le va a alcanzar a otro, pero entonces sí hay variaciones bastante. Ok, por ejemplo, les voy a comentar, hay sistemas de inyección common rail que trabajan con 5 voltios. ¿Cómo lo ven, el inyector? Eso venimos a. Okay. Bueno, digamos, hay sistemas de inyección, yo me asusté cuando lo vi también, no se preocupe. Hay sistemas de inyección common rail, por ejemplo, que nosotros lo hemos visto, hay inyectores pizoeléctricos,
¿ok? Por ejemplo, lo vimos en los motores de Ranch. Hay unos motores de Ranch que vienen con unos inyectores piezoeléctricos que son de 0 a 5 voltios. Usted ve la señal con los osciloscopios, es una señal de 0 a 5 voltios. ¿Ok? Y lo más interesante es que usted puede ver la señal con los osciloscopios, puede hacer el diagnóstico común, todo el común y silvestre. O sea, lo más importante de un sistema de inyección como Unreal es no solamente el control de los inyectores, sino el control de la presión del sistema. ¿Okay? Eso es muy muy importante para que, igual la computadora como vimos ahora, tiene un ciclo útil, una válvula, tiene los controles de PWM, ¿ok? Entonces la computadora está controlando un ciclo útil de trabajo en la válvula de la bomba de alta presión para regular una presión constante en el riel, ¿ok? Esa presión es una presión de funcionamiento común. Entonces, por ejemplo, en el momento de arranque, si quieren lo pueden apuntar, un sistema de esos trabaja con 200 bares, normalmente 200 bares de presión, ¿ok? Y un sistema de esos puede llegar hasta los 25.000 bares de presión de combustible a plena carga, ¿ok? Hablemos de que con 14, 16 libras de presión de turbo. Entonces, para que eso también y todo eso lo controla la computadora. ¿Cómo controla la presión de turbo? Bueno, tiene una válvula que controla que se llama la Westgate, que controla la presión del turbo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la carga del motor, de acuerdo a la posición del acelerador y las revoluciones, controlo la cantidad de presión de turbo que tengo que tener en el sistema, ¿ok? Pero el procedimiento de diagnóstico es la misma cosa. O sea, usted tiene una señal de ciclo útil de trabajo que tiene que revisar, y aquí lo más importante es tener la información para saber cómo ubicarse y a dónde y cuál es el procedimiento que tenemos que hacer. Estos son ejemplos de los dispositivos que comúnmente vemos, son transistores comunes, estos son transistores esos son los que están en el centro ahí, es algo ya de lo nuevo que hay. Por ejemplo, hay computadoras ahora que fallan mucho los sistemas de encendido, por ejemplo las computadoras de B15, ¿okay? Nosotros en B15 reparamos casi una diaria, y son computadoras que fallan constantemente y es porque hay un problema en los drivers, ¿ok? Nosotros los reemplazamos por componentes que tienen el doble de la capacidad de lo que fábrica manda para esa computadora, para que no nos vuelvan las computadoras por garantías. También en los B15 nos dimos cuenta de dañar una bobina, que cambiaba y siempre devolvíamos la bobina porque la bobina está mala. Sí. Es que el problema es que cuando el driver se daña, lo que hace es que se satura completamente, entonces te pone la bobina en corto y se daña la bobina también. Pero no, nos dimos cuenta de que la bobina que están fabricando genérica viene de menos resistencia. Sí. Entonces queda la falla igual. Sí, realmente digamos. Yo de 500 también, ahora cada rato, tan fácil era que yo les quitaba el viento a ustedes, yo mismo le cambiaba los filtrillos. Sí. No, le voy a decir que nosotros computadoras de Hyundai ahora ya lo menos que recibimos. Sí, no, realmente digamos, ya la tecnología ha evolucionado mucho. Antes era solo Hyundai, y ahora ya no, y ahora, ¿cómo se llama? Ahora ya hay muchos sistemas, hay muchas fallas. Ustedes, en esa experiencia que tienen, por ejemplo, para ayudar al mecánico a una falla, se dice que la computadora es lo último que falla, pero con el defecto de tecnología, el defecto de fábrica, ustedes tienen más o menos como una lista negra de ciertos casos. Ok, por ejemplo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ahora hay un caso que está pasando muy frecuentemente, ahí se los voy a dejar con las computadoras de Radford. Okay. Las computadoras de Radford tienen una falla de fábrica, determinada por fábrica, que es una falla de la computadora, okay. Del 2003 al 2012 al 2005, sí, la de la caja, sí. O sea, la computadora, el sistema genera muchos golpes en la transmisión, la computadora no te tira los cambios bien, se desincroniza el sistema completamente y presenta muchos problemas. Es una falla que está en la computadora de Radford. Entonces, usted llega a escanear el vehículo y a veces te da códigos de falla de solenoides de la transmisión y resulta que los solenoides están bien, y a veces no te da códigos de falla, nada, solamente que la transmisión anda golpeando, el cliente se queja de pérdida de potencia, de desplazamiento. Entonces eso es una falla muy común, digamos, ya aquí en Costa Rica eso se está reconstruyendo,
esa computadora viene con un problema con unos daños de hardware y de software de la computadora. Entonces la computadora hay que repararla y reprogramarla para que ya quede trabajando bien. Okay. Ya ese daño, digamos que ya le dimos, estamos al 100% ahí. Entonces sí es una falla que es muy común, por si les llega algún carro de esos y ustedes sepan con más facilidad hacer el diagnóstico, ¿verdad? Del 2002 en adelante prácticamente, porque sí hemos, del 2002 en adelante nos han estado entrando bastantes sistemas de esos. Por ejemplo, las computadoras de B15 con los controles de encendido, es terrible eso. Y sí, digamos, lo que se ha hecho es, las bobinas, usted tiene toda la razón, las bobinas son de otro miaje. Nosotros lo que hemos hecho es que los drivers que se ponen para B15 se ponen el doble de la capacidad. Por ejemplo, si los originales son de 20 amperios, ponemos unos de 40 amperios para que no tengamos ese problema y con unas bobinas que no son las originales no te esté afectando. Estos son otros componentes que tenemos, ¿verdad? Que fallan bastante. Okay. Bueno, esta es una computadorcita ahí de las viejitas. Esa no es tan vieja, hay otras más viejas. Esta es de las Volkswagen, común y silvestres. Esto es para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la tecnología. Esto es algo de lo que antes estábamos batallando ahí bastante. Ahí había muchas resistencias y muchas cosas que reparar, ya después ya no. Esto es más moderno, por ejemplo, esto es algo de General Motors, de los sistemas más modernos. Okay. La tecnología va avanzando. Si ustedes ven, hay muchos componentes, ¿verdad? Muchos transistores que ustedes ven ahí a la par del conector, muchos integrados. Ya esto es una computadora de un Nissan, ¿ok? Del 2001, y esto es algo del 2005, ya hay solamente un solo chip, un solo integrado, y en ese integrado ahí llega toda la información de todos los sensores. Eso es lo que les estaba comentando ahora, que antes habían convertidores analógicos digitales que estaban externos al microprocesador, ahora todo lo ponen adentro del chip principal, ¿ok? Entonces ya la señal del sensor pasa por unos filtros que limpia la señal y llega directamente al microprocesador principal, ¿ok? Y eso hay que sustituirlo.